Bueno, hola chicos, hola chicas, ¿cómo les va? Hace rato que no hago un video, hace ya bastante tiempo. Seguimos en pandemia, la verdad que en cuarentena, ¿no? Nada, la verdad que no esperábamos, nadie esperaba que esto fuera a durar tanto. Pero bueno, voy a ir directo a las cosas. Voy a hacer este video para recomponer un poco lo que venimos trabajando. Y para comentarles, bueno, qué es lo que vamos a seguir estudiando o trabajando y, bueno, hablarles un poquito del trabajo que vamos a estar haciendo seguramente. Y quiero empezar retrotrayéndome un poquitito a los últimos dos trabajos que hicieron en realidad, eh, que tienen que ver justamente con el desarrollo no, digamos, con las diferentes alternativas que hacen digamos, a las posiciones económicas de los diferentes países en el Concierto de Naciones Internacional. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, algunas de las cosas que trabajaron en el anteúltimo trabajo tenían que ver, por ejemplo, con los bloques económicos, ¿no? Esto de que existieran uniones aduaneras, que existieran mercados comunes, que existieran unidades todavía un poco más complejas como la Unión Europea, que son uniones económicas bastante más complejas porque tienen una moneda común, tienen instituciones financieras. Bien, también hablamos de qué es la globalización, ¿no? Ese concepto que a veces es medio huidizo, ¿sí? Porque uno tiene bastante claro de qué se habla cuando alguien menciona la palabra globalización. Ahora, si nos exigen que demos una definición, tenemos que ponernos a pensar bien qué es en sí la globalización. Todo esto ya lo trabajamos, no voy a caer específicamente en estas cosas y voy a retomarlas en específico porque ya las trabajamos. Pero ahora voy a nombrar un par de cosas más, pero esto tiene que ver justamente con elaborar algunas nociones como para después centrarnos específicamente en el aparato productivo argentino, es decir, en la economía argentina y cuál o cuáles son digamos, cuál es el impacto justamente del desarrollo económico o digamos de las alternativas que tiene el aparato productivo argentino en la distribución, por ejemplo, poblacional, en aspectos demográficos, ¿sí? También podemos obviamente hablar de aspectos políticos, eh, que todo está relacionado justamente con todas estas instancias que les mencionaba, ¿sí? Cuando hicieron el trabajo, el anterior trabajo, el anteúltimo trabajo, también hablábamos, por ejemplo, de las categorías duales, ¿sí? O de las categorías a partir de las cuales algunos países son conocidos como, por ejemplo, países desarrollados y otros países como subdesarrollados. O, por ejemplo, porque hay un primer mundo y porque hay un tercer mundo, ¿sí? Y lo interesante de las categorías duales, ¿sí? Que está muy relacionado con esta idea de las uniones entre países y con, por ejemplo, otra noción que es la noción de centro-periferia, es interesante comentar que todas estas categorías, ¿sí? El libro las mencionaba como categorías duales porque hay una fuerte interdependencia, ¿sí? Entre ambos lados de una de estas categorías. ¿Sí? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no puede haber países subdesarrollados si no hay países que sean desarrollados, ¿no? O no puede haber un tercer mundo si no hay un primer mundo, ¿no? Y por supuesto no puede haber una periferia si no hay un centro, ¿sí? Esto nos lleva, digamos, a cómo es el proceso de globalización y cómo funciona el nuevo capitalismo o el nuevo sistema capitalista, ¿sí? El sistema capitalista existe hace 500 años, ha atravesado por una serie de fases históricas que tienen que ver con digamos, las primeras economías mundo, ¿sí? Con las épocas coloniales, de dragado de alguna manera de ciertas materias primas a través de sistemas políticos, de los países coloniales. Atravesó por las fases, por supuesto, de las revoluciones industriales y después llegó a lo que estamos digamos, viviendo hoy en día, atravesó diversos caminos, pero la verdad es que el sistema capitalista es un sistema muy viejo, no es algo nuevo. ¿Sí? ¿Por qué me refería a esto? Bueno, porque a lo largo de todo ese desarrollo de ese nuevo sistema económico, de ese, perdón, de ese nuevo, no, de este sistema económico,
hay países que han quedado establecidos como centro económico de justamente el comercio mundial, ¿sí? Y de la economía mundial. ¿Bien? Por supuesto que ha habido momentos distintos a lo largo de la historia, ¿sí? Y digamos, algunos signados, digamos, por la política, como por ejemplo la posguerra después del 45 y la Guerra Fría, en la cual hubo un muy grande bloque soviético y de países comunistas, y del otro lado un occidente capitalista. Bien, pero sacando todas esas cosas, sí es importante entender que a lo largo de la historia, de la mano justamente de la formación de países que se lograron erigirse como centro económico mundial, están los imperialismos, ¿no? No solamente el capitalismo ha sido imperialista, ¿sí? Y cuando me refiero a imperialista me refiero al imperialismo, a dos tipos de imperialismo. El imperialismo clásico, ¿sí? Que es el imperialismo que está relacionado con la colonización, ¿sí? de otros territorios que son ajenos, por supuesto, al propio país. Es decir, el establecimiento de colonias, como por ejemplo lo pudo ser España hace 5 siglos o Inglaterra a lo largo de buena parte de su historia. Pero también justamente, como mencionaba antes, los soviéticos también han sabido ser imperialistas porque la Unión Soviética fue comiéndose los países satélites o los países que estaban en el entorno. Más allá de las diferencias entre un sistema económico y otro, es interesante entender que a partir de allí se forjan también relaciones duales en las cuales hay países que están sometidos y países que detentan el liderazgo de ese centro, ¿no? De ese centro económico. En el caso de los países capitalistas, el centro son algunos países europeos, ¿sí? Que dentro de Europa, o incluso hoy de la propia Unión Europea, hay un centro y una periferia. Hay países que son mucho más importantes económicamente que otros, ¿no? Por ejemplo Alemania, como Francia, en el caso de Europa, y después por supuesto Estados Unidos. ¿Bien? No quiero profundizar en esto, pero sí es importante entender que para que exista un centro también tiene que haber una periferia, y esa periferia siempre está conformada por esos países que de alguna manera son la parte débil de la ecuación. Y allí es donde entran, digamos, buena parte de los países, por ejemplo, de América, ¿sí? Como el nuestro, por ejemplo, ¿sí? Y otros tantos países asiáticos, ni hablar del continente africano, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es comenzar a entender por qué, digamos, el comercio internacional y la economía internacional se maneja y funciona de la manera que funciona. Y a partir de allí también comprender, por supuesto, cómo se forjan esos lazos comerciales, cómo se produce y cómo se lleva a cabo, cómo se da en la práctica ese comercio internacional, que a la vez también forja las relaciones políticas, ¿sí? Entre los diversos sectores del globo, ¿sí? Hoy estamos en una situación medio particular, porque aparte de que estamos en la pandemia, pero antes de eso, lo que ocupaba la tapa de todos los diarios era justamente la guerra comercial entre los dos grandes polos, o dos de los grandes polos de poder económico que hay hoy en día. Uno es Estados Unidos, que es la primera economía mundial, y otra es China. ¿Sí? China, que de alguna manera, por su crecimiento exponencial a partir de su apertura al capitalismo, está comenzando a ganar un terreno muy importante y así de forma acelerada, que parece que en algún momento va a amenazar la supremacía estadounidense. Bien, por supuesto también como bloques de poder también hay otros países asiáticos y también está Europa. ¿Sí? Eso lo damos por descontado. El último trabajito que hicieron, La historia de las cosas, a mí me resulta, es un video muy interesante que también, digamos, habla de esto, habla de cómo justamente el país, porque es un video creado por una chica que es estadounidense y habla un poco del modelo de producción y de consumo estadounidense y de justamente cómo esta primera economía o una porción pequeña de la población mundial consume una porción mucho más amplia justamente de los recursos del globo y cómo justamente lo hace, ¿no? Esta cosa de la externalización de los costos, que no es otra cosa justamente que el proceso de globalización llevado a su mayor instancia. Entonces, ¿cómo llevamos todo esto y cómo comprendemos todo esto desde el punto de vista de Argentina y de el resto del continente americano?
mayoritariamente lo que es Latinoamérica, ¿sí? Bueno, para comprender justamente cómo Argentina se inserta en lo que se conoce como la División Internacional del Trabajo, hay que remontarse unos 140, 150 años atrás, ¿sí? Al siglo XIX. Cuando se habla de la División Internacional del Trabajo, ¿sí? Nos referimos justamente a aquellos países que lideraron el proceso, ¿sí? O los procesos de desarrollo industrial, ¿sí? Y otros países que dedicaron sus economías, ¿sí? A ser subsidiarias de alguna manera de ese desarrollo industrial, como por ejemplo los países de América Latina. Los países de América Latina, a fines del siglo XIX, no todos, pero a fines del siglo XIX, desarrollaron sus aparatos productivos y se volvieron productores de materias primas específicamente. En un proceso productivo, una materia prima es algo que se extrae, ¿sí? Directamente del suelo, que casi no tiene procesamiento o que no tiene procesamiento y que es la base de algún proceso industrial más complejo y que requiere más dinero, más desarrollo, más mano de obra intensiva y que va a dar lugar a productos industriales manufacturados. En ese caso era Inglaterra. Argentina ingresa a la División Internacional del Trabajo a fines del siglo XIX, a más o menos en el año 1880. Ahí, digamos, comienza a desarrollarse fuertemente lo que vamos a conocer como el modelo agroexportador. Cuando hablamos de un modelo, hablamos de un modelo teórico, ¿sí? Se le llama modelo agroexportador porque este modelo recoge ciertas características productivas y de desarrollo que, bueno, se pueden agrupar y pueden dar lugar a una suerte de modelo económico, ¿sí? Es como una categoría académica de alguna manera, ¿sí? En este caso historiográfica, ¿sí? Es muy propio de la historia, ¿bien? Pero el modelo agroexportador vale para todo, vale para la economía, vale para la geografía, ¿sí? Y tiene que ver justamente con que Argentina, a fines del siglo XIX, comienza se configura como exportador básicamente de productos agropecuarios. Y cuando me refiero a productos agropecuarios es a carne, principalmente de vacuno, ¿sí? De vaca, ¿no? Y productor de ciertos granos, ¿no? Como trigo, principalmente, en ese momento, ¿no? Pero también, por supuesto, maíz y otras cosas. Va a haber que esperar bastantes décadas, ¿sí? Y a que esté bien avanzado el siglo XX para que la soja hiciera su aparición triunfal y comenzara a modificar todo el entorno. Bien, pero en ese momento las principales oleaginosas y los principales granos que se exportaban eran el trigo y el maíz, ¿no? Entre otras cosas. Bien. El modelo exportador, más allá de tener un montón de implicancias políticas, era fue la forma en que Argentina se incorporó a esa División Internacional del Trabajo. Es decir, se insertó como productor de materias primas, ¿sí? Acá es importante entender algo, ¿sí? Cuando se habla de que los países que son productores de materias primas generalmente tienen una relación subsidiaria, ¿sí? O una relación muy dependiente con aquellos que compran esas materias primas para luego procesarlas, ¿sí? Cuando se habla del proceso extractivo, ¿sí? Estamos hablando de materias primas como por ejemplo las que nosotros producimos mayoritariamente y también hablamos por ejemplo de la minería, ¿no? La minería también es parte del sector primario, ¿bien? La extracción de ciertos minerales, si bien en algunos casos es bastante compleja, como cierta minería y sobre todo la muy contaminante minería a cielo abierto y demanda grandes recursos económicos y recursos naturales también, pero sí es cierto que esa extracción después es parte justamente de un proceso productivo de producción de objetos mucho más compleja, que es justamente lo que determina, que es lo que hacen los países desarrollados. Bien. Acá hay que entender, ¿sí? Que lo que tiene mayor valor agregado, ¿sí? Cuando se habla de agregación de valor, es cuando las materias primas sufren varios procesos productivos, ¿sí? En los cuales intervienen energía, mano de obra y otras materias primas
para producir determinados objetos. ¿Qué puede ser de pronto? No sé, una botella, ¿sí? O puede ser cosas más complejas como un pendrive, ¿sí? Que no solamente tiene los materiales, sino que aparte tiene lo que en economía o en management se conoce como el know-how, ¿sí? O toda la tecnología y el conocimiento aplicados, ¿sí? A ese objeto. Bueno, a medida que se van dando estas etapas productivas, ¿sí? que se van sumando etapas productivas desde el plástico, por ejemplo, o desde el petróleo que da lugar al plástico, ¿sí? Se va agregando valor, eso se dice en economía. Entonces, por supuesto, el resultado final es un objeto que tiene en sí mismo mucha tecnología, mucho recurso humano, mucho conocimiento y que tiene muchísimo valor económico. Mucho más valor económico, por ejemplo, que, no sé, 1 kilo de trigo, ¿sí? A granel. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Que lo que exportamos nosotros, si bien es muy importante para ciertos países que consumen alimentos, tiene mucho menos valor agregado que, por ejemplo, las máquinas que nosotros le compramos a China o que le compramos a Alemania. ¿Bien? Entonces, siempre ahí hay que entender que esta relación, ¿sí? También es una relación dual, ¿sí? Es una relación en la cual hay países que son productores justamente de bienes terminados y países que venden, digamos, productos del suelo, como por ejemplo nosotros, o animales, ¿sí? Y que tienen menor valor, ¿sí? Y que aparte hay una relación de dependencia. Sin compradores, por supuesto, no hay vendedores. El modelo agroexportador tuvo que ver justamente con estas cosas, estas características que yo le decía, con estos productos. Y por supuesto tuvo un fuertísimo impacto en el desarrollo sociopolítico y en el desarrollo económico, pero también, digamos, en la demografía argentina y en la distribución del espacio. El modelo agroexportador principalmente se localiza en términos geográficos en lo que vendría a ser la pampa húmeda o la región pampeana. ¿Se acuerdan que nosotros al principio del año vimos la región pampeana? Tengo poco tiempo, me quedan 2-3 minutos más o menos porque se me va a cortar el video. Así que voy a ver si lo puedo sintetizar y después les voy a mandar junto con este video algún trabajito para hacer con las características del modelo agroexportador. Bien, ¿qué estaba comentando? La configuración del espacio. Bien, por supuesto, el modelo exportador necesita o requiere justamente que haya tierras, ¿sí? En las cuales se pudiesen plantar estos diversos granos, ¿bien? Y también donde se pudiesen criar estas famosas vacas que hicieron tan conocida a la carne argentina, sobre todo a fines del siglo XIX y principios del XX, durante buena parte del siglo XX, ¿no? Ahora hay otros competidores también. Y hay otras formas también de producir la carne. ¿Bien? Vamos a hacer así. Este video va a llegar hasta acá. Digamos, yo tenía más cosas para decir. Quería hablarles un poquito de qué es lo que sigue después del modelo exportador. Digamos, ya después de la década del 30 del siglo XX, Argentina se inserta en un proceso que va a tener muchas desavenencias, pero que va a tener que ver justamente con el desarrollo de una industria, ¿sí? Lo que se conoce como un desarrollo industrial por sustitución de importaciones, en lo cual nos vamos a meter más adelante. Y sobre fines del siglo XX, ¿sí? Década del 80, década del 90, década del 70, ya desde la dictadura militar, Argentina se inserta en un proceso que se conoce historiográficamente y económicamente como el modelo de valorización financiera, en el cual justamente los valores financieros no productivos, ¿sí? No productivos de ninguna índole, no industria principalmente, van a cobrar una importancia mayúscula, ¿sí? Así que los voy a dejar con esto y a este video seguramente voy a agregar algo de bibliografía y un pequeño trabajito práctico para hacer, ¿sí? Así que nos vemos la próxima y bueno, espero que sigan bien con la pandemia. Chao, chao.